Bien, vamos a comentar lo siguiente, compañeras y compañeros. Estamos con los vecinos de diversas colonias de la delegación Álvaro Obregón, entre ellas Observatorio, El Capulín y otras, liberales de 1867, liberales de 1857. Repito, estamos con vecinos de las colonias Capulín, Salitrero, liberales de 1857, Reacomodo Pino Suárez, Lomas de Santo Domingo, Molino de Santo Domingo, Belén de las Flores, Real del Monte, entre otras. Son colonias que se encuentran en la parte baja de la delegación Álvaro Obregón. Estas colonias serían afectadas por el proyecto del tren elevado que iría de Toluca hacia Observatorio. Como los vecinos han protestado, pues no se les ha tomado en cuenta para dicho proyecto, entonces han sido reprimidos de manera brutal. Algunos golpeados y detenidos, como es el caso del compañero Vite, y otros han sido golpeados como un adulto mayor, una señora, salvajemente, aún sin haber realizado ningún acto de protesta, apenas al salir de sus casas. La situación que hay en esta zona es muy delicada y muy grave. El gobierno del DF con el gobierno federal pretenden hacer un tren elevado que iría de Toluca hacia lo que es hoy el Metro Observatorio. El impacto que esto tendría sería tremendo. De hecho, el gobierno se ha visto obligado a modificar una parte del trazo de la construcción en la zona de Santa Fe. Sin embargo, no se ha modificado el trazo de la parte que baja hasta Observatorio. Los vecinos están luchando para que se modifique este tramo y no pase por arriba de las viviendas de las colonias que he mencionado al principio. Es decir, hay un planteamiento alternativo de los vecinos para modificar el trazo de la construcción del tren elevado. De no modificarse dicho trazo, el tren elevado pasaría por encima de viviendas, de colonias enteras, hasta llegar a Observatorio, y en Observatorio se generaría un impacto urbano brutal. No solo es la construcción del tren elevado, sino que justo junto a los costados del tren, especialmente en esta zona terminal, se construirían CETRAMS, centros de transferencia, terminales de transporte local, de transporte foráneo, comercios, hoteles y otras formas de giros de alto impacto que terminarían destruyendo el entorno habitacional, expulsando a miles de familias fuera de los lugares donde han vivido durante mucho tiempo, durante muchos años. La obra del tren elevado de suyo es delicadísima, pues se va a construir o se pretende construir en una región en la que está dominada por minas, por bancos de arena, por rellenos sanitarios. Es una zona altamente frágil para la construcción de cualquier proyecto. No obstante, a los riesgos de protección civil que ya implica esta obra, se suma el alto impacto urbano que terminaría por destruir el entorno comunitario de esta región. Son colonias, todas estas, de bajos recursos, y exigimos al gobierno del Distrito Federal y al gobierno federal que tome en cuenta a los vecinos para la modificación del trazo y para incorporar las propuestas de mitigación, corrección de las obras tendientes a garantizar la protección civil de las familias que viven en Álvaro Obregón. Estamos manifestando nuestro apoyo, el apoyo de Morena a la lucha de los vecinos. Respetamos la autonomía del movimiento, sabemos que
En esta protesta participan vecinos con distintas ideologías, distintas formas de pensar. No obstante ello, apoyamos. Es una lucha legítima, es una lucha necesaria, es una lucha totalmente justificada. Los vecinos están poniendo el acento en un problema que se está generando en esta región, que forma parte de un cóctel muy explosivo que está ocurriendo en nuestros días en el Distrito Federal. Obras sin consulta, sin consenso, sin aval de las comunidades, sin aval de los vecinos, están generando una enorme tensión en el Distrito Federal. Este es uno de los casos. Nosotros admiramos la disposición de los vecinos, no solo para luchar, sino para proponer. Ellos no simplemente están rechazando la obra, están planteando alternativas. Nos parece increíble que el gobierno no tenga la capacidad de escucharlos. En lugar de escucharlos, les responde con macanazos. El gobierno de la ciudad haciéndole el trabajo sucio al gobierno federal. Por lo demás, también hay que subrayar, más allá del impacto local que esto significa, que esta obra tiene un impacto para la Ciudad de México. Todavía no sabemos cuál es el beneficio para la Ciudad de México. Queda claro cuál es el beneficio para Toluca. Se trata de que puedan llegar habitantes de Toluca al Distrito Federal a encontrar alternativas ocupacionales, económicas, pero desconocemos cuál es el beneficio para el Distrito Federal con esta obra. Da también la impresión de que es uno de esos proyectos donde el gobierno del DF se muestra obsecuente, sumiso frente al gobierno federal que le impone lo que quiere. El tren elevado es la otra cara de la moneda geográfica del aeropuerto en Texcoco. Por un lado, en el poniente, el llamado tren elevado; por otro lado, en el oriente, el aeropuerto en Texcoco. Y si ustedes se fijan, están unidos por la misma línea del metro, la llamada línea 1. Es decir, se trata de tener una conexión desde Toluca hasta el aeropuerto de Texcoco. Da la impresión de que es el gobierno federal planeando sin tener la necesidad de articular ningún consenso sus proyectos encima y sobre la Ciudad de México. Denunciamos entonces todos estos aspectos. Proyecto impuesto por el gobierno federal, un proyecto que tiene un enorme riesgo de protección civil, un proyecto que generaría un impacto negativo en la zona, sobre todo especialmente en la zona baja de la delegación Álvaro Obregón, y por otro lado el uso de la fuerza pública para agredir y reprimir a los vecinos que con todo derecho se oponen a la realización de esta obra, que no ha sido consultada con ningún vecino, con ninguna comunidad. Por lo demás, los vecinos plantean alternativas que deben ser escuchadas por el gobierno federal y por el gobierno del Distrito Federal. Reitero aquí nuestro respaldo y nuestro apoyo a los vecinos que están dando esta batalla. Somos un movimiento social que comprende los habitantes de distintas colonias al poniente de la Ciudad de México: Capulín, Salitrero, Oliverales de 1857, Recomodo Pino Suárez, Lomas de Santo Domingo, Molino de Santo Domingo, Belén de las Flores, Acueducto, Deportivo, Campo Revolución, Real del Monte, José María Pino Suárez y más colonias aledañas, las cuales se han ido sumando al rechazo de la construcción del tren interurbano México-Toluca y demás obras complementarias de alto impacto a desarrollar en esta zona, las cuales pasarían por el río Tacubaya, Avenida Presidente Juárez y Avenida de las Torres, hasta llegar a Metro Observatorio, con afectaciones diversas en una zona densamente urbanizada. El 15 de septiembre del 2015, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera anunció un supuesto cambio de trazo, anteriormente de Vasco de Quiroga, cambiándolo por Barranca y Avenida Río Tacubaya.
El tren interurbano México-Toluca, junto con el megaproyecto de las ampliaciones de las líneas 1, 9 y 12 del metro, así como un viaducto elevado y una CETRAM con plazas comerciales, quieren ser impuestos por el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal para fines electoreros del 2018. Es pues un pacto de ambos gobiernos quienes entregan dicho proyecto a empresarios millonarios mexicanos como Grupo Atlacomulco y a constructoras transnacionales, OHL y nacionales, IGA, entre otras, todas ellas con un amplio historial de corrupción. Hasta el momento hemos sido partícipes de una serie de mesas de trabajo en conjunto con representantes de las distintas instancias gubernamentales, tanto en la ALDF, con el diputado Leonel Luna, Leticia Quesada, la delegada de Álvaro Obregón, Antonieta Hidalgo, y posteriormente con la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, quien irresponsablemente solo se sentó un par de horas con nosotros, para volver otra vez a sentarnos con la propia licenciada Quesada, quien figura como enlace de gobierno. Cabe señalar que en todo momento se nos ha negado la información verídica y completa que les hemos solicitado y nos han dado largas citando a funcionarios que no nos resuelven nada, lo cual incrementa la incertidumbre, el descontento generalizado y la desconfianza total hacia quienes se supone deberían velar por los intereses de la población en general. El Movimiento Social Vecinos Unidos Poniente venimos a retomar el diálogo o las mesas de trabajo, no sin antes mencionar que el día 13 de noviembre del 2015 nos disponíamos a marchar de forma pacífica a Los Pinos, ya con una solicitud y petición del debido acompañamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando fuimos irrumpidos por 12,000 granaderos a la redonda de nuestra comunidad, quienes nos violentaron y golpearon. Tenemos que mencionar que los granaderos golpearon con toda hazaña a personas de la tercera edad, así como a mujeres y también menores de edad. Hicieron daños en propiedad ajena, con claras amenazas de allanamiento de morada. Golpearon y detuvieron a nuestro compañero Rogelio Vite Salinas, entre más de 10 granaderos, imputándole e inventándole cargos que él jamás cometió. Fuimos objeto de la más clara represión, transgresión y violación a todos nuestros derechos humanos y derechos como ciudadanos habidos y por haber. A la total humillación y ofensa por parte del gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien siempre nos ha evadido, creando confusión con dolo ante algunos medios de comunicación, despreciándonos y discriminándonos. El conflicto social provocado por culpa de ellos mismos al vulnerar nuestros derechos de petición y de información. Hemos querido que nos dé la cara para dialogar y resolver y que nos dé una explicación de ese comportamiento tan vergonzoso de su parte. Sin embargo, seguimos igual que al principio. Es entonces que el movimiento hace un pliego petitorio para las autoridades, las cuales no tienen información, ya que están clasificadas con carácter de seguridad nacional y tienen una reserva de 6 años, según la contestación que dio el IFAI. Nuestro pliego petitorio es el siguiente: cambio de trazo firmado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno Central y Gobierno Federal, Gobierno del DF y Gobierno Federal, ya que no hay transparencia de las afectaciones patrimoniales, familiares, de vivienda, afectaciones sociales, culturales, económicas, ecológicas, urbanas, etc. Las autoridades no se han puesto a pensar en los serios daños colaterales que este megaproyecto implica. Punto 2. Implementar y poner en práctica los 2 últimos puntos de las 10 propuestas para la delegación Álvaro Obregón de Miguel Ángel Mancera, cuando estaba en campaña para jefe de gobierno, de rescatar y conservar las cañadas, ríos, presas y barrancas para la ciudad y garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos y libertades. Punto 3. Nosotros no nos oponemos al progreso, ya que el progreso se tiene que establecer como benefactor, no como afectación. Por ello decimos, no hay progreso agresivo, cercenante, violatorio, transgresor de derechos humanos, discriminatorio y desigual. Punto 4. Queremos políticas públicas incluyentes, no segregarias y sectarias, y
que se pida siempre la opinión de la ciudadanía antes de la planeación de cualquier proyecto, ya que es un derecho que tenemos como ciudadanos. Punto 5. Dar por terminada la presencia de policías y granaderos de nuestra comunidad, así como el alto hostigamiento y posible persecución política y judicial en contra de los integrantes del comité de nuestro movimiento social vecinal pacífico y vecinos en general, como también posibles averiguaciones previas que vulneren nuestra integridad, ya que somos ciudadanos de bien. Asimismo, dar por terminado los cargos en nuestra contra o de algún vecino o vecina, en particular que los haya adquirido durante las agresiones por parte de sus empleados, los granaderos. Punto 6. En cuanto a la violación de derechos humanos, hacemos la petición de la reparación de daños físicos y materiales que resulten, ya que contamos con pruebas de que se agredió a los vecinos con intento de allanamiento de morada, muy a pesar de que el gobierno ya tenía conocimiento de que se había solicitado el acompañamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para realizar una marcha pacífica hacia Los Pinos. Y por último, punto 7. Que el gobierno central y federal se comprometan a detener cualquier tipo de obras y o trabajo, ya que todo este asunto se ha mantenido en completo hermetismo. Es por tanto afirmar y sostener que estamos en la más completa legitimidad y legalidad que nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas nos otorgan para defender nuestro patrimonio, nuestras viviendas, nuestra seguridad, nuestro derecho a una vida digna, con paz y tranquilidad, ya que de lo contrario seríamos víctimas de un gobierno represor, autoritario, opresor, dictatorial, tiránico, retrógrado, ilícito y anticonstitucional. Queremos y exigimos que se cumplan nuestros justos derechos. Pedimos cambio de trazo. Atentamente, Vecinos Unidos Zona Poniente, no al megaproyecto ni al tren interurbano México-Toluca. Este es el tema fundamental. Hay varios temas que se plantean en el pliego petitorio, pero podríamos resumirlo en dos: el cambio de trazo y el tema de no a la represión. Son las dos cuestiones fundamentales que plantean los vecinos.